Buenas tardes a todos y gracias por permitirnos poder exponer esta tecnología de la cual somos apasionados y un poco darla esa divulgación, ¿no? Voy a compartir lo que es mi pantalla para que veáis la presentación. Vale, ahora deberíais poder verla. La estamos bueno, viendo, Luis. Perfecto, pues nada, como nos has anticipado, Sara, es blockchain, fundamentos y casos de uso. Esta es la primera parte. Como sabéis, fundamentos, parto de la base de que no tenéis ninguna idea de blockchain. Seguramente que sí que tenéis alguno de vosotros por noticias en prensa, porque habéis tenido interés y ya habéis hecho alguna investigación. Pero bueno, partiremos un poco de la base y así podremos ir avanzando en temas más complejos y avanzados. Entonces, bueno, ya me ha hecho la introducción Sara, y yo básicamente tengo un perfil que vengo de empresa de operaciones y finanzas y muy orientado a tecnologías y transformación digital. Entonces, por eso me lancé hace ya unos años a innovar y a crear esta nueva compañía y community para permitir la transformación digital a partir de tecnologías descentralizadas. Y bueno, lo que la estructura del curso va a tener, como os ha comentado, son 3 sesiones de 2 horas. En la sesión de hoy son fundamentos de blockchain y Bitcoin, que es el primer caso de uso. Luego mañana también conmigo veremos casos de uso y aplicación en las empresas, más allá de lo que son criptomonedas. Y ya en la última sesión, con mi compañero Miguel Ángel, que es cofundador también de Community, veremos tipos de criptoactivos y tokenización. Más o menos intentaremos hacer unos 90 minutos de ponencia y dejar 30 minutos al final de la ponencia para hacer preguntas, ¿no? Y podemos ver qué os interesa. Entonces, bueno, como son muchos temas, sin más dilación, vamos a empezar con la primera, que es la parte de fundamentos, ¿no? Al final, por poner un poco de contexto a lo que es blockchain y por qué surge blockchain. Blockchain surge dentro de un contexto que es la cuarta revolución industrial, donde como vosotros ya habéis visto en vuestro entorno, en vuestros negocios, en vuestras empresas, cada vez para ser competitivo se van aplicando nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías hacen que tenga un desarrollo exponencial la manera en que nos relacionamos con otras personas y cómo producimos. Y bueno, aquí os he puesto unos ejemplos como son inteligencia artificial, el Internet de las cosas, con los sensores, nanotecnología, impresión 3D, metaversos, que últimamente está muy de moda y que también se toca mucho con temas de descentralización o computación cuántica. Y uno de ellos es tecnologías descentralizadas, y dentro de las tecnologías descentralizadas lo que se conoce como cadena de bloques o blockchain. Todo esto ha de verse no como unas tecnologías aisladas, sino que estas tecnologías se complementan y dan soluciones a procesos de negocio, a nuevos modelos de negocio de forma conjunta. Y lo veremos también a lo largo de estas sesiones, pues como por ejemplo el tema del Internet de las cosas y los sensores para captar información se combina muy bien con el registro de la información que se hace en cadenas de bloques blockchain, o como los activos digitales que se consumen en un metaverso, como puede ser un videojuego, pues se soportan muy bien a través de tokens, como son los famosos NFTs, que bueno, si os suenan a chinos, no os preocupéis porque lo veremos en detalle en estas sesiones. Entonces, un poco es ver cómo todas estas tecnologías están emergiendo. Parece que todavía no tienen mucho impacto, pero poco a poco se van asentando en la sociedad y en las empresas, y de aquí a unos años realmente cambiarán la forma en que nos relacionamos entre nosotros y entre las empresas, ¿no? Entonces, bueno, tecnologías descentralizadas. ¿Qué os deberíais quedar de estas 3 sesiones? Os deberíais quedar con una idea clara de qué es blockchain y qué no es blockchain. Os deberíais quedar con que no todo lo que se habla por ahí y se anuncia de que es blockchain, está descentralizado, realmente es blockchain, cuando profesionales, expertos de tecnologías descentralizadas
hablamos de blockchain, hablamos de lo que se llama blockchains robustas, ¿no? Porque es como un coche. Un vehículo de transporte hay muchos tipos y blockchain es lo mismo, hay muchos tipos. Y hay desde un SEAT hasta un Ferrari o una bicicleta. Pues con tecnologías descentralizadas pasa lo mismo. Hay muchas tecnologías descentralizadas y hay algunas que son más robustas, otras menos robustas y otras simplemente que son experimentos o que son de andar por casa, ¿no? Y esto va enlazado con lo último. No todas las blockchains son iguales, veremos las características que necesitan cada una de ellas para ser robustas. Y luego, por último, os debéis quedar con cuáles son los casos de uso de la tecnología, ¿no? Al final, la tecnología es un medio, no es un fin, y la tecnología tiene que estar al servicio de un caso de uso, ¿no? ¿Para qué sirve esta tecnología? Entonces, bueno, al final, ¿qué va a ofrecer blockchain? Y si os tuvierais que quedar con una conclusión de todo el curso y sobre todo esta parte de los fundamentos, es las calidades que da, las funcionalidades que da blockchain es integridad de los datos. La integridad de los datos es dar seguridad de que un dato, un documento, una imagen se mantiene de la misma manera que se registró en su origen. Y esto es una cosa muy, muy simple, pero muy, muy poderosa. Es asimilable al mundo analógico de tener un documento, un contrato y llevarlo a un notario físico, ¿no? Este notario lo que hace, actúa de tercero de confianza y está certificando que un documento que está firmado por varias partes se mantiene en el tiempo y no se ha modificado y no se pueden decir de lo que pone ese documento. Pues de la misma manera, blockchain lo hace en el mundo digital sin tener que utilizar un tercero de confianza, sino que es por la tecnología, ¿no? Y ahora veremos un poco más en detalle. ¿Y esto qué hace? Esto que parece bastante trivial y parece ser que oye, tanto entusiasmo sobre esta tecnología si realmente lo único que nos da es integridad de los datos, pues sí, porque esto puede transformarlo todo. Todo porque lo que da es transparencia y confianza en los datos que se están utilizando. Se están utilizando pues, para hacer transacciones, para registrar un título de una propiedad de un inmueble, para registrar un título de propiedad de una obra de arte, para asignar los beneficios del anuncio de una campaña publicitaria o del streaming de una canción de música, los derechos de autor. Todo eso da transparencia y confianza en esos datos para luego poder asignarle unas acciones. Esas acciones pueden ser acciones monetarias o de relación entre personas, ¿no? Y veremos más adelante. Bueno, la primera pregunta. Parece que cuando la gente habla de blockchain o tecnologías descentralizadas está hablando de algo muy complejo y realmente no lo es. Realmente blockchain es una base de datos, ¿no? Y un poco por tener la historia y la tipología de base de datos, seguramente la mayoría de vosotros sepáis que hay distintas bases de datos. Base de datos no es otra cosa que un cajón digital o un cuaderno digital donde voy apuntando información. Y hay distintos formatos. Se iniciaron como una base de datos de modelo jerárquico, ¿no? Donde tienes un concepto raíz y del que van colgando otros conceptos, ¿no? Y se va ordenando la información y esto permite procesarla. Luego hay otro tipo de base de datos que ahora se utiliza mucho, que es más relacionales, ¿no? Cómo van, hay distintas bases de datos, pero tiene una dimensión que va relacionando unos conceptos con otros, ¿no? Como en este ejemplo que os muestro en la presentación, pues oye, quién es el propietario de un coche, de una marca y qué kilometraje lleva, ¿no? Y se van asociando toda esa información. Hay otros modelos que pueden ser un modelo de base de datos en red, ¿no? Donde distintos conceptos se van relacionando entre ellos, similar al jerárquico, pero ya no va de arriba abajo, sino que va en cualquier dirección, ¿no? Y van relacionados entre ellos. También hay modelos orientados a objetos que también se han puesto de moda en las últimas décadas. Y muchos, muchos más tipos de bases de datos. ¿Y realmente qué es blockchain? Pues blockchain es otro modelo de base de datos, no es otra cosa nada más y nada menos que una base de datos. Una base de datos con unas características muy particulares, ¿no? Es una base de datos donde la información
no se almacena en un sitio de forma centralizada, es decir, en mi cajón o en mi cuaderno, y cuando queréis consultarlo tenéis que venir a mí y consultarlo. De igual manera que cuando te entras en Instagram, para consultar las fotos que has colgado tú o que has colgado tus amigos, tienes que conectarte al servidor de Instagram que tiene centralizado, donde tiene guardadas todas las fotos y todo lo que va relacionado con ellas, como con la publicidad que te enseña por ver esas fotos, y cómo Instagram regula qué fotos te muestra con sus algoritmos, qué anuncios te muestra, y con eso hace un modelo de negocio cobrando a las empresas que quieren publicitarse, ¿no? Y utilizando a la base de usuarios para enseñarles esa publicidad. Pero todo está basado en lo que se muestra aquí, muy simple, en un dibujo de base de datos tradicional, centralizada. Que esté centralizada puede ser que sea en local, en un servidor local, que como puede tener una gran compañía de telecomunicaciones como Telefónica, o puede ser en la nube. Cualquiera de nosotros o cualquier empresa como Instagram seguramente pues lo tiene en un servicio cloud en la nube de Amazon Web Service o de Google o de Azure, de Microsoft. Hay distintos, pero siempre se basan en que son bases de datos centralizadas, donde tiene que haber un administrador que hace como de guardián de qué se hace con esa base de datos. Sin embargo, en una blockchain, la característica que tiene es que los datos se almacenan de forma descentralizada y distribuida. Eso quiere decir que cada uno de los usuarios que quiera puede tener una copia completa de esa base de datos, y esos datos se van replicando de forma simultánea en todos los nodos. ¿Qué ocurre si en una base de datos centralizada se cae el servidor central? Como pasó hace un mes o 2 meses con WhatsApp. Pues oye, que se descontinúa el servicio, deja de operar. ¿Qué ocurre con una base de datos descentralizada como blockchain se caiga uno o el 20% de los nodos? Pues no pasa nada, porque esa base de datos esos datos siguen replicados en otro lado. Es de forma otra base de datos descentralizada, peer-to-peer. Muchos de vosotros conoceréis los archivos de la aplicación Torrent para compartir archivos. Ese es otro tipo de base de datos descentralizada y distribuida, sin que sea blockchain. ¿Qué características tiene blockchain que la hace diferente o novedosa frente a una otra base de datos distribuida como puede ser la de compartir archivos torrent? Pues que hay una privacidad de datos, porque todos esos datos se encuentran encriptados y todo el mundo tiene acceso a ellos, pero solo las personas con las contraseñas adecuadas puede descifrar realmente qué hay dentro de esos datos, ¿no? Entonces, que sea una base de datos que tenga acceso a todo el mundo no quiere decir que todo lo que vaya ahí se pueda acceder, ¿no? Y luego, bueno, dentro blockchain es una subcategoría, y esto es también un concepto que la gente suele confundir o no tiene claro, de lo que se llaman tecnologías de bases de datos distribuidas, una DLTs en su acrónimo en inglés, Distributed Ledger Technologies. Y las DLTs hay de distintos tipos. Están la blockchain, que son cadenas de bloque, y como veis aquí en el dibujo lo muestra, se llama así porque va anidando el bloque 1 con el bloque 2 con el bloque 3, pero también hay otras como Tangle, que habréis oído hablar alguno de vosotros de IOTA. Es un tipo de tecnología descentralizada, pero que no es cadena de bloques, no es blockchain, o Hashgraph, que es otro tipo de tecnología de almacenamiento descentralizado. Entonces, bueno, nos vamos a basar en la primera, que es blockchain, pero para que sepáis que cuando se hablan de tecnologías DLTs, son bases de datos distribuidas, descentralizadas, pero no todas tienen por qué ser blockchain. Hay otros tipos, ¿no? Entonces, bueno, como ya entrando en una base de datos y en específico la de blockchain, cómo funciona, ¿no? Al final, una base de datos solo tiene
dos funciones o tres básicamente, ¿no? Que es una base de datos como si fuera un cuaderno en el mundo analógico. Lo único que se puede hacer es escribir un dato, consultar, leer ese dato y borrarlo o modificarlo. Y no tiene más complicación. Entonces, cuando os hablen de blockchain, os tiene que venir a la cabeza directamente que es una base de datos o un libro registro, como le gusta llamar a la gente, porque va ordenado por esa estructura que tiene de bloques, y un bloque se anida con el siguiente. Es un libro registro donde los datos se van escribiendo. Hay personas que mandan datos a que se escriban y estas inscripciones son transacciones. Estas transacciones se van agrupando en bloques, y estos bloques, una vez validados, se inscriben dentro de la red. Y una vez que se inscriben dentro de la red, pues llevan un sellado del tiempo, que es el timestamp. Aquí lo veis en el gráfico que estamos enseñando. Y entonces sale, por ejemplo, que Luis Couto, el día 25 de enero de 2022, a las 4:25, está dando una sesión online y se queda inscrito dentro del bloque que ahora se esté añadiendo a la base de datos, ¿no? ¿Qué tiene de potente la base de datos de blockchain que no tienen otras, qué características tiene que no tienen otras bases de datos? Bueno, que como veis aquí, se van inscribiendo del bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, etcétera, etcétera. Una vez que se inscribe algo en la cadena de bloques, en esta base de datos no se puede ni borrar ni modificar. Y este no se puede borrar ni modificar, ¿por qué es? Porque una vez que queda inscrito en uno de los nodos, esta información se duplica en todos los nodos con los que se está conectado. Y una vez que se queda duplicado en todos los nodos que existen en la red y queda validado, cualquier otra red, cualquier otra inscripción que se haga distinta a la original es rechazada por la propia red. ¿De acuerdo? Entonces, este es el poder que tiene una base de datos descentralizada del tipo blockchain, que una vez que tú escribes un documento, no se puede borrar. ¿Se puede modificar o se puede alterar? Pues no el documento original, tú lo que puedes meter es anexos, y es de forma análoga a lo mismo que tú puedes hacer con un contrato que llevas a un notario. Tú llevas un contrato de compraventa o de un préstamo a un notario, queda inscrito y certificado por el notario, y luego, pues, si quieres modificar alguna de las condiciones, no puedes modificar el contrato original. Lo que tienes es que firmar una adenda, un anexo adicional, y volver a llevarlo al notario y anexarlo al documento original. Pues la cadena de bloques o blockchain funciona de la misma manera. Tú puedes poner un dato dentro de la cadena de bloques, y si se ha modificado posteriormente, no es válido o se escribió por error, tú la única opción de actualizarlo es escribiendo un dato adicional diciendo: oye, el registro que hice anteriormente ha sido superado por este, pero se quedará trazabilidad y registro de todo lo que se ha hecho anteriormente. Y por eso decimos que la característica principal de blockchain que da es la integridad del dato. No hay que confundir el concepto de integridad del dato con el concepto de valor de verdad, ¿no? Valor de verdad es si unas premisas son verdaderas o falsas. Que algo esté escrito en una blockchain no quiere decir que sea verdadero o que sea falso. Tú puedes escribir algo verdadero o puedes escribir algo falso. Pero lo que sí queda es responsabilidad, porque una vez que se ha quedado escrito, y que se quede inscrito con una serie de características asociado a una identidad digital o una organización, tú no puedes decir posteriormente decirte y decir que ese dato no lo dijiste en ese día, porque va con su sellado del tiempo,
va con su identidad digital y va lo que dijiste es exactamente. Es un ejemplo análogo, es como si yo, Luis Couto, voy a ir al notario y le digo, oye, quiero dejar por escrito y certificado que yo afirmo que la Tierra es plana. Que yo lo ponga por escrito y que lo certifique un notario no quiere decir que la Tierra sea plana. Y posteriormente, si se prueba que la Tierra es plana, yo iré a mi notario y diré, oye, saca este documento donde yo dije que iba a ser plana y efectivamente es plana. O no, me demuestran que es redonda y digo, oye, tú dijiste hace tiempo atrás que era plana, con lo cual estabas equivocado y no tienes forma de decirte, ¿no? Entonces, esta es la característica básica que tiene blockchain, ¿no? Actuar como de tercero de confianza certificador. Luis, un poco, sí. disculpa que te interrumpa. Mira, no sé si es que se ha quedado la PPT bloqueada en la slide número 4 o es que estabas ahí, acabas de pasar, ¿no? Sí, acabo de pasar ahora, sí. Vale, vale, es que alguien comentaba que estaba parada la PPT, pero no sé si es que te habías detenido en la anterior slide, discúlpame. Sí, vale, sí, nada, me había entretenido un poco para explicar un poco este concepto y que os queda claro cómo es la estructura de una cadena de bloques. Yendo al detalle de cómo se inscriben las transacciones, porque tú al final también hay que entender que una blockchain, una base de datos blockchain, por diseño es ineficiente. Y esto hay que explicarlo para que la gente lo entienda bien. Una blockchain robusta no puede ser muy eficiente, y por muy eficiente quiere decir que puede admitir muchos registros por segundo, que no consume casi nada de energía, que no tarda nada en hacerse las transacciones. ¿Por qué? Porque hay un sistema de verificación de que todos los nodos concuerdan que la información que se está registrando es la correcta y es la que debe ir en ese momento. Y una vez que se acepta un bloque, el resto de bloques que están, por así decirlo, en proceso se rechazan, ¿no? y se vuelve a anexar un bloque distinto. Entonces, bueno, aquí veis un poco cómo se anida. Esto es un poco técnico, pero también para que os hagáis una idea. En una base de datos, hemos visto una base de datos tradicional, pues tú guardas textos, guardas imágenes, guardas PDFs, guardas ficheros de vídeo, etc. En una blockchain, ¿podría guardarse el mismo tipo de información? Y la respuesta es sí, podría, pero no es eficiente porque una blockchain no está diseñada para guardar información muy voluminosa, está diseñada para guardar poca información y tarda mucho en registrarse. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es que lo que se guardan es huellas digitales de documentos. Y esto de huellas digitales es que tú cualquier documento digital, ya sea una imagen, ya sea un vídeo, ya sea un PDF, ya sea un fichero de texto plano, ya sea una captura de un sensor como la geolocalización del GPS de vuestro móvil o un sensor de temperatura, puede pasarse una función estándar se llama de criptográfico, de haseo, que lo que hace es que lo convierte en un código alfanumérico de dimensión fija, de 13, 28 caracteres, el que sea, ¿no? Dependiendo de la función de hash. ¿Y qué cualidades tienen estas funciones de hash? Es que hacen una huella digital del documento y al hacer esta huella digital del documento es única. Y si yo tengo una foto de 30 megapíxeles, si tú modificas un píxel únicamente que es imperceptible para el ojo humano, pero tú le pasas la función de haseo, el código alfanumérico que te da es totalmente distinto. No es que cambie un dígito, sino que cambia completamente. Y otra característica que tiene esta función de haseo es que a partir de este número de hash, de este código alfanumérico, tú no puedes revertirlo y obtener el dato original. Es simplemente una huella digital
tú puedes coger el mismo documento, la misma imagen, volverle a pasar la función de haseos y es un proceso determinista. Siempre te va a dar el mismo código alfanumérico, siempre si es exactamente el mismo documento, los mismos ceros y unos de origen. Pero del código alfanumérico tú no puedes ir hacia atrás y sacar el fichero o los datos originales. Están cifrados, ¿no? Por eso muchas veces hay gente que tiene miedo diciendo, bueno, todo lo que se escribe en una base de datos pública, descentralizada como blockchain, ¿va a estar a la vista del público? Pues realmente tampoco. Va a estar abierto un chorro alfanumérico que solo será interpretable por aquella persona que tenga el documento original y le pase esa función de haseo y compruebe que el número de hash que está escrito en la cadena de bloques es el mismo número de hash que le da al pasar la función de haseo, ¿no? Entonces, bueno, esto siento haberme puesto un poco técnico, pero es que esto es lo que tocaba, ¿no? Son los fundamentos para que entendáis bien qué es una blockchain, ¿no? Que no es otra cosa que una base de datos que está distribuida, descentralizada, que se conecta peer-to-peer entre personas sin que haya un ente centralizado, un administrador que lo maneje. La información va cifrada con criptografía, con estas funciones de hash y con otras funciones de criptografía de curva elíptica, que bueno, eso ya es un tecnicismo, y esto es cómo funciona técnicamente, ¿no? Y no merece la pena meterse más en detalle a no ser que seáis ingenieros informáticos y amantes de la criptografía, ¿no? Entonces, con esto, ¿cómo se aplicó esta tecnología inicialmente? ¿Cómo surgió? Pues surgió con el primer caso de uso que fue la criptomoneda de Bitcoin, que es la moneda digital, ¿no? Y la moneda digital, que os he puesto ahí la referencia de lo que es el white paper, que es donde la exposición de motivos de cómo funciona el Bitcoin inicial, que lo podéis buscar en bitcoin.org, de lectura muy recomendada y es muy corto, son apenas 8 o 10 páginas y bastante asequible de entender por conocimiento, no hace falta ser ingeniero informático para entenderlo. ¿Y por qué surgió esta necesidad de crear Bitcoin? Pues primero porque se vio que había un problema de que las monedas estuvieran centralizadas completamente, está poniendo el control dentro de un organismo, ya se llame el Banco Central Europeo, el Banco Central de China o la Reserva Federal de Estados Unidos, que cada vez que tiene necesidad, pues le dan a la máquina, imprime más dinero. Y al imprimir más dinero, ¿qué ocurre? Pues que este dinero, el valor del dinero se devalúa. Y realmente no tenemos ningún tipo de control sobre el valor, ¿no? Estamos a la expensas de estos entes reguladores que hacen una función muy loable, que es dar respaldo a que aceptamos esos billetes como valor y como medio de pago, pero que realmente detrás no tienen ningún valor intrínseco, ¿no? Ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial se abandonó el patrón oro y lo que antes estaba respaldado por gramos o kilos de oro, pues ahora no está respaldado por nada, está respaldado simplemente por el gobierno o el Banco Central que firma esa emisión de moneda, ¿no? Que en el argot de blockchain se llama fiat. Y entonces se quiso dar una forma de decir, oye, no se podemos sacar una moneda digital que efectivamente sustituya el tener un organismo centralizado que tenga control de lo que es la emisión de la moneda. Y entonces se diseñó el Bitcoin. Y el Bitcoin se diseñó pensando en resolver el problema del doble gasto. El problema del doble gasto es que un activo digital, como puede ser una foto o una imagen o un fichero de música, es muy fácil de replicar, de copiar digitalmente. Entonces, una base de datos donde ponga que Luis Couto tiene 1 millón de euros digitales, es muy sencillo que yo diga, oye, yo Luis Couto te pago 1 millón de euros a fulanito para que me venda una casa
pero luego con ese mismo €1.000.000 que solo tengo que hacer control C, control V en una base de datos normal, centralizada, le digo, oye, a Pepito Pérez te compro otro piso en la playa. ¿Qué ocurre con blockchain? Blockchain solventa este problema del doble gasto, porque al haber un registro que va en cadenas, como hemos dicho, y que no se puede modificar, tú lo que vas haciendo es que vas registrando en esta cadena de bloques. Luis Couto en el momento 1 es propietario de €1.000.000, pero en el momento 2 €600.000 se los ha mandado a Pepito Pérez, con lo cual ya no están asociados a él, y toda esa información se manda a todos los nodos y todo el mundo tiene visibilidad de que yo he gastado ese dinero y que ahora ese dinero digital pertenece a otra persona, con lo cual no lo puedo gastar en otro sitio. Entonces se resuelve el problema del doble gasto. Todo ello sin necesitar tener un ente centralizado que lo gestione y que lo administre, porque todo eso ya está resuelto ahora, pero está resuelto, como hemos dicho, con un banco central, con un banco comercial, con una casa de cambio, que lo que actúa es de intermediario. Y con esto, actuando de intermediario, pues claro, tiene mucho poder, cobra unas comisiones muchas veces abusivas, los tiempos de ejecución muchas veces pues tardan días o semanas en hacer esas transacciones, cuando digitalmente se resuelve en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, ese fue el porqué y por qué surgió el primer caso de uso de las criptomonedas con el Bitcoin. Al final, el Bitcoin es lo que se llama o se denomina un token. Token, etimológicamente, es una palabra que significa, es algo que representa otra cosa, ¿no? Entonces, un token es simplemente como se llaman las monedas digitales, y no son otra cosa que un apunte dentro de este libro mayor, dentro de esta cadena de bloques, de a quién le pertenecen cada token, ¿no? A ver. Vale. Entonces, eso es, en grandes rasgos, a vista de pájaro, las bases y los fundamentos técnicos súper básicos de lo que es blockchain. Ahora vamos a entrar en algunos temas más en detalle de esta tecnología, que son ya conceptos avanzados. Los voy a contar aquí uno por uno, pero también es para animaros a vosotros que investiguéis, que os suene y que investiguéis y que os suene una vez que os pongáis con ellos, ¿no? Pues el primero que hemos hablado es el tema de tokens. Token al final, que son las criptomonedas. Tú cuando tienes una criptomoneda, y esto va ligado a un wallet, a un monedero digital, no es que tú tengas un wallet digital y que en tu wallet se vayan depositando monedas digitales. Tú lo que tienes es una base de datos donde se va registrando en esa cadena de bloques quién es el propietario de esos tokens, ¿no? Y cómo van pasando de propietario de un wallet a otra wallet. ¿Qué es una wallet? Una wallet no es otra cosa que una dirección electrónica. Una dirección electrónica donde dice a la que yo tengo acceso. Por ejemplo, cualquiera de vosotros podéis entrar, luego diré cómo, crear una wallet, una dirección digital dentro de una blockchain y decir, vale, yo quiero que me envíen tokens de cierta moneda a mi wallet. Se dice que me envíen, pero realmente no se envía nada. Lo que se hace es una inscripción en la base de datos diciendo, estas monedas se han enviado de la wallet A a la wallet B. Y lo que hace un navegador de wallet, como puede ser MetaMask, por si os suena alguno, al final os dejo la referencia, que es como tu monedero digital, donde lo ves, ¿no? Y te metes y dices, oye, pues tengo tantos Bitcoin, tengo tantos Ethereum. Realmente ahí no están los Ethereum ni están los Bitcoin. Lo que hace es que navega por todo el histórico de la base de datos y va mirando a tu wallet cuántas tokens entran, cuántos tokens han salido y le sale el saldo final, ¿no?
Entonces, esos son los tokens criptomonedas, son anotaciones, ¿no? Dentro de la base de datos descentralizada. Aparte de los Bitcoin, que fueron los primeros activos o moneda digital que surgió, pues luego posteriormente empezaron a salir monedas alternativas y al final Bitcoin, el código informático, como se puede copiar muy fácilmente, pues tú puedes coger ese código, que es de código abierto, es público, y básicamente un programador puede cortar, pegarlo, crear una base de datos Bitcoin C, Bitcoin Z. Yo puedo crear el Bitcoin Luis y podría emitir millones y millones de Bitcoin Luis, que no tienen nada que ver con los Bitcoin originales, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se lleva a confusión de si ¿todas las blockchain son lo mismo? No, blockchain es simplemente una base de datos y tú puedes tener copias de esa base de datos tantas como quieras, porque es muy fácil de replicar. Es tan fácil de replicar como también mejorar, ¿no? Y entonces una de las mejoras que salió y que movió un poco el escenario de las criptomonedas, pues fue la red de Ethereum. La red de Ethereum, por así decirlo, copiaba cosas de la red de Bitcoin, pero luego añadía ciertas mejoras y estas mejoras pues eran la ejecución de smart contracts. Y smart contracts no es otra cosa que códigos informáticos que se ejecutan igual que si lo escribieras en cualquier otro lenguaje de programación, que lo escribieras en Java o en JavaScript o en Python, pero que se escriben en un lenguaje específico dentro de la cadena de bloques. Y al inscribirse dentro de la cadena de bloques, lo veremos en la sesión de mañana, pues abre el abanico de posibilidades a poder hacer nuevas aplicaciones, como por ejemplo que dejar determinado que si se da la condición A y B, pues ocurra C. Pues por ejemplo, que si yo alquilo un piso y cobro un alquiler de ese piso y ese piso, la propiedad está repartida entre 100 personas, pues si se cobran 1.000 euros al mes, pues esos 1.000 euros al mes se repartan entre esas 100 personas que tienen la propiedad del piso. Y eso que se haga automáticamente, sin que tenga que haber un administrador o alguien que lo gestione y que sea ejecutado automáticamente. Todo este ejecutado automáticamente es cuando el flujo de datos está en digital, evidentemente. Entonces, claro, tú tienes que tener esa captura de datos en digital y es lo que se suelen llamar oráculos, ¿no? Oráculos, pues puede ser que yo tenga información que me viene de mi entidad financiera, de la banca electrónica, y me viene pues cuando se ha cobrado en una cierta cuenta el alquiler. Yo tengo a lo mejor datos sobre la lluvia que los está dando el Ministerio de Medio Ambiente, y en función de si hay más o menos lluvia, pues doy más primo el pago a la producción, por ejemplo, de oliva, porque tengo a gente que ha invertido en tokens en la producción de árboles de olivos, ¿no? Entonces, eso lo veremos mañana mucho más en detalle, cuáles son las aplicaciones que luego se dan en las empresas, ¿no? Luego pasamos a otro concepto, que es el algoritmo de consenso. Los algoritmos de consenso, al final, es como todos esos nodos se ponen de acuerdo en cuál va a ser, como hemos visto antes, el siguiente bloque que se va a escribir, ¿no? Entonces, para el siguiente bloque que se va a escribir, lo que se ponen es un algoritmo de consenso, que es cómo se ponen de acuerdo toda la red para decir, este bloque es el nuevo, el 11A, y no es el 11B, porque la información se procesa de forma en paralelo de distintos sitios y previamente a que es registrado, pues hay el bloque 11, pues hay muchas versiones y hay que decidir qué versión es la buena y la que se va a quedar. Entonces, estos algoritmos de consenso se resuelven de distintas maneras mediante distintos procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento usual que utiliza Bitcoin? Pues es
la prueba de trabajo. Que la prueba de trabajo no es otra cosa que lo que habréis oído en prensa, que son los mineros, que no son otra cosa que personas o empresas que ponen ordenadores a resolver puzzles matemáticos. Estos puzzles matemáticos resuelven qué información tiene que ir en el siguiente bloque para encajar con el anterior, y una vez está resuelto, tiene una recompensa, un incentivo, y ese incentivo es que el algoritmo produce tokens nuevos, bitcoin nuevos, y a ese minero se le asigna una serie de bitcoins como recompensa por haber prestado el trabajo de sus ordenadores de computación para validar esas transacciones. Y esto es lo que se llama minería, en analogía a la minería física del oro, ¿no? Entonces, esta gente que presta sus ordenadores, servidores, para validar estas transacciones, se ven recompensados dentro del sistema por la creación de nuevos tokens, ¿no? Entonces, esto en los inicios pues era gente con sus ordenadores muy básicos, pero ahora pues hay lo que se llaman granjas de minería, ¿no? Que son edificios o naves industriales llenas de servidores y máquinas muy potentes de computación, que lo único que están haciendo es resolviendo estos puzzles matemáticos para favorecer la inscripción del siguiente bloque correcto, con la esperanza de que cuando validan una transacción pues obtienen esta recompensa, ¿no? Luego, ¿qué más os tenía aquí puesto? El tema de mainnet y testnet. Mainnet y testnet no es otra cosa que una base de datos. La mainnet es la de producción, la buena, la que vale, la que todo funciona y es la real. Y la testnet son bases de datos de prueba. Funcionan de forma análoga a como es la mainnet, pero por así decirlo, son como de mentira, son para jugar, para ver que realmente si tú quieres probar algo antes de pasar a la producción, lo pasas en un entorno de prueba. Entonces, estas redes también están disponibles, y hay muchas públicas que se puede trastear con ellas, y te puedes intercambiar Ethereum, que no tienen valor porque son Ethereum como de Monopoly o token de Monopoly, pero sirve para ver cómo funciona la red y cómo, cuando tú lo aplicas a un caso de uso o una solución, antes de pasarlo realmente a la mainnet, que es la oficial, ¿no? Luego, tipos de blockchain. Blockchain hemos dicho que era una base de datos, ¿no? Y no debemos olvidar eso, que es un concepto muy sencillo. Y una base de datos, ¿cómo puede ser? Pues puede ser una base de datos como Bitcoin o Ethereum, que es completamente pública. Cualquiera de vosotros podéis entrar y escribir o consultar los datos que hay en blockchain de Bitcoin o de Ethereum. O puede ser una base de datos privada. Una base de datos privada, ¿qué quiere decir? Pues que solo tiene acceso a escribir o a consultar datos, o alguna de las dos cosas, por los miembros que formen parte de ese club. Y están, por así decirlo, administradas por alguien que deja acceder o no a esa base de datos. Y luego están las bases de datos de clúster, de grupos de empresas, de grupos de sociedades, que son permisionadas, ¿no? Que te van permitiendo acceder. Son privadas, es como un híbrido, ¿no? Son privadas, pero se comportan más o menos como públicas, te dejan acceder. ¿Qué diferencia hay entre una pública y una privada? Pues normalmente una red pública está soportada por muchos nodos, muchos servidores, con lo cual es mucho más difícil de que desaparezca y es mucho más robusta. Una red privada que pertenece a una empresa o a un grupo de empresas, pues en lugar de tener 20, 40.000 nodos como tiene Ethereum, pues a lo mejor tiene 20, 30, o a lo mejor solo tiene 2 nodos y dice que es una blockchain robusta, pero realmente no lo es, porque entre tener una blockchain privada de 2 nodos y tener una base de datos centralizada, pues la seguridad más o menos es la misma, siendo mucho más eficiente una base de datos centralizada, porque como hemos dicho, una base de datos descentralizada, una blockchain, es ineficiente por diseño, ¿no? ¿Vale? Del hash ya hemos hablado, que es una función que lo que hace es que cifra la información y la pone en un código alfanumérico fijo.
Las transacciones, que al final es todos los hash de los documentos se agrupan en transacciones y estas transacciones se agrupan en bloques. Y estos bloques son los que se van añadiendo a la cadena de bloques a través de los algoritmos de consenso, como hemos visto. Inmutabilidad, que lo habréis oído mucho, también algunos, lo que ya os habréis interesado, es que los datos no se pueden modificar. Esto ya lo que hemos hablado anteriormente, es lo que técnicamente se llama integridad de los datos. Luego, criptografía asimétrica o de curva elíptica. Esto lo que quiere decir es que para acceder a los datos tienes que tener las claves y tú eres, y esto es un gran poder, y como dicen en las películas, ¿no? El gran poder lleva mucha responsabilidad. Tú tienes esta clave para acceder a tus datos que están registrados en la blockchain pública, y si pierdes esa clave, has perdido acceso a los datos. No hay ningún administrador, ningún ente centralizado al que le puedas llamar y decir, oye, resetéame la contraseña o recuérdamela. Igual que tú lo haces en un servicio de Hotmail o en tu cuenta de Instagram o de Facebook. Tú, si pierdes tu contraseña, has perdido acceso a tu wallet y con ello has perdido acceso a todos los tokens que habían registrados que pertenecían a esa wallet. ¿Por qué es así? Pues por el cifrado asimétrico, que lo que quiere decir es que tienes una clave pública y una clave privada. Por así decirlo, por utilizar una analogía, la clave pública es el candado, donde tú le dices a la gente, oye, me puedes enviar tokens a esta dirección y lo puedes compartir públicamente, pero la clave privada es una que tienes únicamente tú y es la que abre y cierra ese candado, ¿no? Entonces, una vez que está cerrado el candado, solo la persona que tiene la clave privada es la única que puede acceder a ese contenido. Muchas veces salen las noticias, anuncios de que blockchain se ha hackeado o se han robado millones de dólares o de euros en tokens. Realmente no se ha hackeado nada porque, como veremos ahora en el siguiente punto, es muy difícil de hackear. Lo que ocurre es que una clave privada es como llevar un billete de 50, de 100 euros. Si lo llevas en tu bolsillo y lo llevas bien guardado, no pasa nada, es tuyo y es difícil que te lo roben. Pero si te lo dejas en mitad de la calle durante 2 días, pues ¿qué pasará? Que seguramente pasará alguien por delante y como no es nominativo, lo cogerá y hará uso de él. Pues lo mismo pasa con una clave privada. Si tú tienes una clave privada y la tienes bien salvaguardada, pues no pasará nada. Pero como la compartas, otras personas tengan acceso a ella, pues podrán acceder y hacer transacciones asociadas a esa wallet, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que dentro de las tecnologías descentralizadas hay que tener la responsabilidad y el conocimiento de que no hay nadie que está cuidando y centralizando del acceso y está en la responsabilidad del usuario que él y nadie más que él puede acceder con la clave privada, pero que si la pierde o se la roban, nunca más va a poder acceder a los registros que habían asociados a esa wallet, ¿no? El siguiente punto, que es el ataque del 51%, ¿no? Esto también se habla mucho de cómo de hackeable o vulnerable es una red descentralizada de blockchain. Aquí viene asociado a cuál es el número de nodos que tiene esa red. Entonces, como hemos dicho, cuando se van inscribiendo nuevos bloques en la red y esta información se va duplicando, replicando en todos los nodos, en el momento que alguno de los nodos intenta cambiar una transacción pasada, el resto de nodos la rechaza porque no coincide con el resto de bases de datos que están replicadas. Pero ¿qué ocurriría si en esta base que tenemos aquí en pantalla, que son 6 nodos, pues que tú atacaras 4 de ellos, modificaras los datos de transacciones pasadas, replicaran entre ellos, comprobaran la información
y los datos, por así decirlo, modificados, como son más numerosos que los originales, haría que el algoritmo rechazara los datos originales y sí, ahí sí se produciría un hackeo o una brecha en la seguridad de una cadena de bloques, ¿no? De base de datos descentralizada. ¿Qué ocurre? Que esto es viable técnicamente en blockchain que tienen muy poco número de nodos, pero en una blockchain como Ethereum, como Bitcoin, que tienen 40, 60.000, 100.000 nodos, el coste que tiene de hackear más del 51% de los nodos para modificar información pasada y que la información original se rechace, es prácticamente imposible, es inviable técnicamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el ataque del 51%, y cuando se hablen de blockchain, pues siempre preguntar, primero, ¿quién la administra y cuántos números de nodos tiene? Si tienen, cuanto más números de nodos, mejor, más segura será, y cuantos esos nodos estén bajo más entes independientes, pues también mucho mejor. Pues también se puede dar el caso de que hay una base de datos de blockchain que tiene 30, 100 nodos que ya son razonablemente robusto, pero que la ha desplegado IBM o que la ha desplegado Telefónica, y todos los nodos están bajo la administración de Telefónica. Pues entonces la seguridad lógica de esa base de datos no es mucho mayor que una base de datos centralizada con la seguridad que le ponga Telefónica, ¿no? Entonces, lo que da seguridad es que sean muchos nodos y que estos nodos sean independientes, gestionados por distintos entes o personas, ¿no? Vale, y luego aquí vamos al tema de interoperabilidad y compatibilidad entre redes, ¿no? Y muchas veces oímos, o no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo sí lo oímos con cierta frecuencia de amigos o conocidos, o dice, oye, he perdido mis tokens. Pensar que una que blockchain es un tipo de base de datos, ¿no? Y como base de datos, imaginaros un cuaderno. Y en un cuaderno en el que vas escribiendo, en que todas las páginas van numeradas y se va quedando registro y no puedes modificar lo anterior, pues vas escribiendo. ¿Qué ocurre si en lugar de utilizar un cuaderno utilizo 4 cuadernos? Pues ya hay problemas, porque ya la página 2 del cuaderno A no es lo mismo que la página 2 del cuaderno B, y no es lo mismo que la página 4 del cuaderno Z. Entonces, no existe a día de hoy, es decir, hay apaños, pero no existe realmente una interoperabilidad entre distintas redes, entre distintas bases de datos. Entonces, tú, por ejemplo, si intentas enviar un token de una red a otra red que no le corresponde, es decir, intentar escribir una anotación del cuaderno A, decirle que van esos tokens al cuaderno B, pues claro, eso se queda en el cuaderno A, pero no llega al cuaderno B. Entonces, si tú igualmente intentas enviar Ethereum, pero no los envías a través de la red de nodos que no deja de ser la base de datos de Ethereum, y lo envías a través de otra red, lo envías a través de la red de Binance, lo envías a través de la red de Polygon, lo envías a una wallet de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que se queda registrado en tu base de datos que esos tokens han salido de tu wallet, pero la wallet a la que tenían que llegar no están en el mismo cuaderno, están en otro cuaderno. Con lo cual, esos tokens se han quedado en el limbo, por así decirlo, digital. Han salido de tu wallet, pero no han llegado a la que tú querías que llegaran. Con lo cual, se quedan bloqueados y ya es imposible de recuperarlos. Entonces, esto otra vez atañe a que hay que ser muy responsable y saber cómo se está operando. Y si suele ocurrir que, oye, como hay apaños y hay algunas redes que lo que hacen es que, oye, replican lo mismo que Ethereum para hacer como un puente, hacer una transacción y luego volverla a escribir en Ethereum.
pero muchas veces lo que ocurre es que utilizas una red que no es la de Ethereum para mandar Ethereum y ahorrarte unas comisiones por el minado, pero luego lo que hace es que pierdes la base total, ¿no? de lo que has enviado porque se ha quedado en el limbo. Igualmente con los smart contracts, ¿no? Los smart contracts tú los tienes que diseñar de forma muy robusta, porque si los diseñas con unas condiciones que luego dices, oye, y se te va a pagar a ti el alquiler y se te va a pagar a esta cuenta bancaria, y esta cuenta bancaria la pones con un número erróneo, no le puedes decir al algoritmo, oye, que me he equivocado, cámbialo. Lo va a ejecutar y lo va a ejecutar sin pensar, ¿no? Paradójicamente se llaman smart contracts, pero son códigos informáticos tontos, ejecutan lo que le ponen las condiciones, ¿no? Vale, y ya por no meternos ya en temas más que habréis también, alguno de vosotros os resultará familiar, y es críticas a la tecnología blockchain, ¿no? La primera normalmente suele ser temas de escalabilidad. Oye, es que la velocidad de registro de blockchain no es muy rápido, no admite miles de transacciones por segundos, o que la capacidad de almacenamiento es muy pequeña y no se pueden registrar ficheros de vídeo, de audio, y lo único que se pueden registrar es texto plano como mucho, y recomendablemente solo códigos de hash, que son códigos alfanuméricos. Y también el coste, dice, joder, es que el coste que tengo que enviar $100, y por enviar $100 justo el precio de los mineros está muy alto porque va con oferta y demanda y me cuesta $30 enviar la transacción, ¿no? Y esto se suponía que venía para cambiar el mundo, hacer las cosas más fáciles, descentralizadas y todo mucho más eficiente, y parece ser que no es viable porque el coste sigue siendo muy alto. ¿Esto por qué es así? Que son críticas que tienen cierto sentido. Lo que pasa es que, claro, una base de datos descentralizada está diseñada, como hemos dicho antes, es ineficiente por diseño. ¿Por qué? Porque si fuera muy, muy eficiente y el algoritmo de consenso, en lugar de ser muy estricto y requerir mucho poder de computación y esfuerzo de mineros al que hay que retribuir y que incentivar, y se pone mucho, muy, muy, muy sencillo, ¿qué ocurre? Que cualquiera podría utilizar un ataque de fuerza y corromper, por así decirlo, el sistema, la base de datos. Entonces, claro, hay que pensar que hay que tener un equilibrio entre las características de escalabilidad de la base de datos y las características de seguridad lógica, de que no sea hackeable y de que no se pueda corromper. Entonces, ahí lo que se llaman, ahí se están utilizando temas de redes paralelas, donde los algoritmos de consenso son más laxos y se van acumulando transacciones y luego ya se meten en bloque a la cadena de bloques principal, como puede ser Ethereum, que se utiliza como parachain, si os sonará Polygon. Entonces ahí lo único que os tenéis que plantear es si realmente estas soluciones, estos parches, para que sean escalables, pues realmente sirven para que sea la seguridad que sea lo suficiente para el uso que se le está dando, ¿no? Y como en todas las soluciones, no es blanco y negro, ¿no? Para un caso de uso y eso lo veremos mañana, será mejor una solución donde tenga la seguridad máxima, aunque te cueste mucho, pero para otros puede renunciar a cierta seguridad informática a costa de que sea mucho más barato y rápido hacer las transacciones. Luego temas de sostenibilidad. Pues, oye, que utiliza muchos recursos materiales porque tienes que tener máquinas de computación muy, muy grandes para hacer estos algoritmos de consenso, y además estas máquinas están consumiendo mucha energía eléctrica. Bueno, esto va un poco de la mano de lo que hemos hablado anteriormente. Sí, se puede poner mucho más sencillo, consume mucha menos electricidad y tiene mucho menos requerimiento de hardware, pero también va a ser menos seguro a nivel informático. Entonces también aquí es una decisión dentro de hacerlo eficiente,
que no se pierda demasiada seguridad informática, y ahí también se está trabajando en optimizarlo. Y otra es el tema oye, la criptografía ahora mismo es la más segura que hay en el mundo, pero cuando haya computación cuántica de verdad, de ciertos qubits, y no la experimental que hay ahora, pues, oye, todo esto que hemos dicho de que lo que se escribe en la blockchain no se puede acceder si no tiene la clave privada, etcétera, etcétera, pues se podrá romper y podrán acceder a tu wallet y robarte tus tokens, ¿no? Por así decirlo. Y esto, bueno, esto sí es cierto, con computación cuántica de cierto nivel que ahora mismo es ciencia ficción, se podrían romper estos algoritmos de encriptamiento, pero en esto también se está trabajando para hacer algoritmos de encriptación anticomputación cuántica, ¿no? Y, y esto irá en paralelo con la evolución de la tecnología, es decir, en cuanto más se desarrolle la computación cuántica, pues más se desarrollarán la criptografía que soporte la computación cuántica, del mismo modo que la criptografía que hay ahora es mucho más robusta que la que había hace 20 años, ¿no? Y además también pensar otra cosa, que siendo cierta esta crítica a día de hoy, que teóricamente la computación cuántica podría romper los sistemas de encriptamiento de una blockchain, pero es que no es solo eso, es que con la computación cuántica se puede romper los sistemas de encriptación de casi todo lo que utilizamos, de nuestras cuentas bancarias, digo tradicionalmente, cuentas bancarias, los ficheros de la CIA, todos los datos personales que se están guardando ahora de forma muy, muy segura. Entonces, seguramente cuando lleguemos a un nivel de computación cuántica real, comercial, esto ya se tiene que haber resuelto, porque lo que está en juego no es solo la seguridad de una base de datos blockchain, sino está en juego la seguridad de toda la información de todos los bancos y de todos los registros gubernamentales de todo el mundo, ¿no? Y luego, bueno, luego al final el último paquete que he puesto aquí es conceptualmente, ¿no? De, oye, es que blockchain o Bitcoin o los tokens que salen, es que no tienen valor intrínseco, se utilizan o no se utilizan como medio de pago, son o no son depósitos de valor. Aquí hay que mirarlo desde un punto de vista comparativo, ¿no? ¿Cuál es la alternativa o qué vienen a sustituir o a complementar? Y es el dinero fiat, que fiat es que se basa en confianza, ¿no? Emitido por un banco central, una reserva federal, que tampoco tiene valor intrínseco. ¿Cuál es el valor de un billete de 5 euros? Es el valor de la confianza que tenemos los ciudadanos de la Unión Europea en que, intercambiándonos ese billete, se va a mantener el valor en el futuro. Pero eso podría no ser el caso dentro de 20, 50, 100 años. Lo mismo con el dólar. Entonces, al fin y al cabo, el valor que tiene una criptomoneda no es más que la confianza que le ponen las personas que participan o que interactúan con esa moneda. Si el Bitcoin tiene X millones de usuarios que están dispuestos a pagar por él 50 o 30.000 dólares, pues ese es el valor de oferta y demanda, y no tiene valor intrínseco. Pero es que un dólar y un euro tampoco tiene valor intrínseco. Entonces, al final, el valor viene dado por la comunidad de personas que le dan confianza a ese instrumento, ¿no? Es más un medio que un fin. Y esto también sirve para analizar cuando salen nuevos proyectos y nuevas monedas, como habréis oído, pues Solana, nuevo token por aquí, nuevo token por allá. ¿Qué valor tienen? Pues tienen valor que le quieran dar a la persona. Es decir, tiene un negocio detrás, está soportado por unos activos, está soportado por una comunidad de usuarios que está dispuesto a darle un valor de cambio, tiene liquidez, no tiene liquidez. Entonces, al final va asociado a si tiene una comunidad de personas que le dan ese valor, ¿no?
Y, y bueno, y aquí os ponía, antes de que pasáramos a las últimas consideraciones y ruegos y preguntas, yo os quería, aprovechando que tenemos mañana otra sesión, os quería poner una serie de deberes para los que os animéis a ensuciaros un poco las manos, ¿no? El primero era el leer el white paper de Bitcoin, que lo podéis buscar en bitcoin.org. Originalmente es en inglés, pero también está traducido en español y en otros idiomas. Y es bastante asequible, no hace falta tener conocimientos matemáticos o de ingeniería informática para entenderlo. Luego también podéis crear una wallet, que es lo que hemos dicho, una dirección dentro de una red de blockchain descentralizada, como puede ser Ethereum, en la más habitual. Podéis hacerlo en una red de prueba, de testnet. Y os planteéis, y esto lo podemos comentar mañana, daré la solución mañana, qué es la clave pública, qué es la clave privada, cómo funciona, qué es la frase semilla. Y luego intentar también intercambiar algún token. Los tokens se pueden, que es comprar y vender tokens, se puede hacer desde un exchange centralizado o desde un DEX, que os pone ahí para que también veáis, investiguéis qué es. Y luego que os planteéis qué determina el coste de la transacción y la liquidez de la operación. Y aquí os pongo, lo debería haber puesto más en mayúscula, un asterisco de, oye, que esto es un ejercicio didáctico, que nadie haga locuras. Todo esto que os pongo aquí, se pueden comprar fracciones de moneda, se puede hacer en testnet, no debería tener un coste superior a 5 o 3 euros, ¿no? Y os ponía aquí los recursos, metamax.io, es un navegador de wallets y entonces ahí es donde se puede abrir directamente una wallet en una blockchain como Ethereum. Luego tenéis exchanges centralizados como son Coinbase o Binance, alternativas, que son muy sencillos de abrirse una cuenta y asociar la wallet a ese exchange. Y luego tenéis otros exchanges descentralizados como son Uniswap o PancakeSwap. ¿Cuál es la diferencia entre un exchange centralizado y descentralizado? Pues como dice su nombre, es que el centralizado hay alguien que está haciendo de administrador. Si se te pierde la clave la puede recuperar, tiene depositados tu dinero, tus tokens en algún sitio y tiene cierta responsabilidad sobre ellos. ¿Qué ocurre con los descentralizados? Pues tú tienes más control, el control de que tus tokens son solo tuyos y nadie tiene control sobre ellos, pero también tienes, si pierdes la clave, olvídate porque nadie te la va a resetear. Si son más difíciles de acceder porque no están en un depositario centralizado, sino que están directamente en tu blockchain, ¿no? Y entonces eso van gestionados de forma totalmente descentralizada. Vamos a pasar a las preguntas de respuestas y dejamos 5 minutos para las conclusiones al final. Entonces, Sara, si que te parece, tú pásame, da la palabra, Sí, pasa las preguntas y respuestas que hayan. claro, te voy dando por orden, ¿vale? Sí. Mira, lo primero que preguntaban es, decía, la primera pregunta que me surge es que si no hay necesidad de terceras partes para verificar los datos, blockchain reduciría necesidad de notarios, entidades de certificación, aseguramiento de la calidad, etcétera. ¿Es así? Sí, es decir, la idea con la que nacieron estas tecnologías era para evitar tener organismos o centralizados o terceros de confianza. Entonces la idea es que, la idea un poco idílica es que los sustituyeran. ¿Cuál va a ser la realidad? La realidad seguramente es que se complementen y que pues tú como ahora al notario no es eficiente llevar todos los documentos y todos los papeles que tienes en tu negocio y llevarlos todos los días porque pasar al notario pierdes medio día y solo por saludar te cobra 500 euros, pues seguramente llevarás solo ciertas cosas o ellos actuarán como se llama en la jerga
de blockchain como oráculos, ¿no? Que serán como validadores dentro del sistema, pero el grosso de las certificaciones y las validaciones se hará completamente de forma autónoma por el sistema y a un coste ínfimo de céntimos de euros y a gran velocidad. Entonces, la idea es que sí, de forma idílica lo sustituiría, lo que es más realista es que lo va a complementar. Perfecto, gracias. La siguiente que nos planteaban dice, entiendo el concepto de blockchain sobre bases de datos distribuida. Si cierto porcentaje de los nodos falla, no hay discontinuidad del servicio. Pero pensando en empresas, esto puede comprometer el performance, es decir, no es lo mismo operar con 100 nodos que solo con 80. No, realmente no, porque lo que tiene el algoritmo de consenso también es cómo se distribuye la información que se replica en los distintos nodos, no se hace de forma simultánea al milisegundo. Entonces tiene un algoritmo de ir replicando de forma en cascada, por así decirlo, a través de todos los nodos, y si se utiliza una red como Ethereum de más de 50.000 nodos, no es instantáneo. Pero lo que garantiza el algoritmo de consenso es que una vez que se ha replicado en cierto número de nodos, ya está disponible. Y lo mismo en una red privada, tampoco hace falta que se replique en los 180 nodos al unísono, se hace como una cola de registro donde se va asignando el orden de registro y se va dejando registrado. Entonces, eso es la respuesta técnica. La respuesta corta es que no te afectaría al performance, en principio no debería. Porque con que estén activos la mitad más uno de nodos, no debería haber ningún problema. El problema puede llegar de que estén inactivos o haya problemas con más de la mitad de los nodos. Luego preguntaban cómo disminuir los costes de POW. Lo preguntaban en inglés. ¿Los costes de? El proof of work. Proof of Work. Vale, el Proof of Work es la prueba de trabajo y es un tipo de algoritmo de consenso, ¿no? Es el algoritmo de consenso que se utiliza en Bitcoin y fue el primero y el que está más extendido. ¿Qué se ha hecho? Se han puesto algoritmos de consensos alternativos que son menos exigentes que el Proof of Work. Entonces, el Proof of Work, ¿qué te exige? Exige resolver un problema matemático muy complejo, que es muy complejo de resolver, pero que es muy sencillo de comprobar que la respuesta es correcta. Y esto te exige una computación de máquinas muy potente, lo que te da una seguridad muy grande de que el siguiente bloque está bien validado. Pero ¿a qué se ha ido, qué se está yendo ahora, se está moviendo? Es a otros algoritmos de consenso que son más laxos, por así decirlos, pero que tienen menos requerimientos de energía, de computación, como el más famoso es el Proof of Stake, que es el prueba de, se podría traducir como prueba de tenencia, ¿no? De los poseedores de tokens de esa base de datos, de esa red, en función de cuántos tokens tienes, te dan más autoridad para validar los siguientes bloques. Y entonces, como no tienes que competir con tanta gente, porque dependiendo del número de tokens que tienes, tienes, por así decirlo, prioridad, pues te permite hacer transacciones mucho más rápidas, porque el algoritmo de consenso se ejecuta mucho más rápido, porque no tienes que resolver estos problemas tan complejos, y el coste energético es mucho más sencillo. Y hay otras tecnologías como IOTA, que si recordáis es distribuida pero no es blockchain, se llamaba Tangle, que lo que hace que el algoritmo de consenso se hace localmente en los dispositivos descentralizados, en los sensores, en dispositivos móviles, y esto que hace que la verificación sea mucho más rápida, que la capacidad de computación que utiliza es simplemente la residual que no se está utilizando inactiva de tu teléfono móvil o de un sensor de temperatura en el campo,
lo que ocurre es que, claro, que tienen más riesgo de que haya conflicto de datos, de consenso. Entonces la respuesta es que sí, hay alternativas, pero siempre sabiendo que está renunciando a cierta seguridad lógica del dato. No hay más preguntas, Luis. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos los participantes. Ya veo 57, que me parece una pasada. No os hayáis quedado dormidos después de 2 horas de chapa técnica que a mí me apasiona, pero entiendo que es un área robusta, que es un área un poco áspera. La sesión de mañana es de casos de uso en empresas, será mucho más entretenida y con estas bases fundamentales de qué es blockchain, pues lo vais a entender mucho mejor y vais a tener el criterio de saber si realmente aporta o no aporta valor. Están mandando mensajes. Bueno, muy interesante. Gracias a todos. Espero que os haya resultado útil, interesante y mañana os esperamos en la segunda sesión. Recordad que el enlace es diferente, ¿vale? Tenéis que inscribiros en Eventbrite. Y Luis, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy y te esperamos mañana también. Que tengáis buena tarde. Hasta mañana.